que es un brazo de Estados Unidos también, ¿sí? Se está hablando de que la OTAN va a establecer bases militares mediante los tratados correspondientes en Colombia. ¿Quién está actuando ahí? Finalmente es el mismo Estados Unidos, con Israel también a un lado, porque como sabemos, Israel, por la gran cantidad de riqueza que concentra, pues tiene una gran influencia en la política de Estados Unidos. Israel, de hecho, determina muchas de las directrices de la política de Estados Unidos. Un país tan grande que se somete a los intereses de una plutocracia de carácter global y que en gran medida la encabeza este país, que es llamado país, que es Israel. Bueno, en lugar de que México fortalezca sus lazos con Venezuela de Nicolás Maduro, que están siendo acosados, con la República Chilena también, que tiene una terrible dependencia de Estados Unidos, con Argentina, donde tenemos un presidente Macri que está puesto en las manos también del gobierno de Estados Unidos. Ahí es donde debe intervenir México en términos de una buena hermandad, una buena fraternidad, porque históricamente y racialmente somos hermanos, somos países hermanos, y los hermanos tienen que estar unidos, tienen que fortalecerse, y es lo que no hace México. Ahora, sí, seguir fortaleciendo la unidad de Norteamérica, eufemísticamente es seguir sometidos al imperialismo norteamericano, ¿sí? Pues sabemos, Canadá, un inmenso territorio, inmensas riquezas, una pequeña relativamente población, pero es un país que también está sometido a los intereses de los imperialistas norteamericanos. Por eso es que necesitamos que México se democratice. Los pueblos hermanos de todo el mundo y de Latinoamérica tenemos que concientizarnos para que se logre una unión que beneficie realmente a las naciones. Aquí en México, ¿qué pasa con nación? Es un término básico, es el pueblo organizado, conformado ya conforme a ciertos caracteres, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos principios, ciertos anhelos. En México, que no nos sobran motivos para ser una nación fuerte, unida por el bien de México y el bien de los países del mundo. Eso es lo que se busca. Son los principios democráticos que son precisamente occidentales, derivados de los principios de la Revolución Francesa o Ilustración. No de la llamada aquella independencia de Estados Unidos, que fue y ha sido siempre la independencia de una plutocracia, de grupos oligárquicos. Pero en Estados Unidos el pueblo no ha contado, el pueblo ha estado engañado por el gran aparato de propaganda y de dominación de ese gobierno de Estados Unidos. Entonces también necesitamos que Estados Unidos, la nación norteamericana, los pueblos, no el gobierno de Estados Unidos, se una a los pueblos y naciones de Latinoamérica y del mundo para conformar un mundo mejor, ordenado, donde no hayan agresiones como esas agresiones que ha llevado el imperialismo norteamericano a cabo, destruyendo países. Estamos viendo lo que están haciendo en Siria ahorita, lo que siguen haciendo en Irak y en Afganistán, lo que hicieron en Libia. Asesinaron a un líder brillante, a un líder importante, a Muammar Gaddafi. Bueno, aquí hablaste del concepto de nación. Finalmente es el pueblo, ¿eh? El concepto de nación es el pueblo, pero ellos se presentan como la nación. Ellos se presentan hablando
a nombre de la nación, a nombre del pueblo, y con ese pretexto o a nombre del pueblo es que meten al ejército, en donde a ellos se les antoja para proteger principalmente sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Lo que ellos creen que es de ellos, que lo es el territorio, lo son los ríos, las montañas, el petróleo, los recursos, las minas. Todo eso es del pueblo, de los habitantes que aquí siempre han vivido, los pueblos autóctonos, los indígenas, las antiguas naciones, los aztecas, los mayas. De ellos es este territorio, pero ellos están ahora empleando ese término de nación para meter incluso a una misma parte de ese mismo pueblo, pero que forma parte del ejército, de un ejército entrenado por potencias extranjeras. Cuando uno lee a Maquiavelo, cuando habla de la protección de los estados, lo lógico, el sentido común habla de que un estado extranjero no debe proporcionar entrenamiento ni asesoramiento a otro estado si es que este estado realmente quiere ser independiente. Pero pues aquí hablamos incluso uno recurre a grandes pensadores como Maquiavelo, de que pues tenemos funcionarios que están, como tú ya bien lo dijiste, al servicio de potencias extranjeras, cuidando sus intereses aquí en México, y están aquí porque no los puso el pueblo, sino porque los pusieron gobiernos extranjeros, con la farsa también de la farsa electoral, la farsa de los partidos políticos, la farsa del voto secreto. Utilizan también prostituyen el término también democracia, le hacen creer a la gente que elige, que el pueblo de aquí de México elige a sus funcionarios, pero no es así. Todo esto está, pues, forma parte de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la bastardización de los conceptos, en donde a fin de cuentas es lo que vemos es lo de siempre: el colonialismo, el exterminio, el genocidio, las desapariciones de todas aquellas personas que cuestionen este sistema, que denuncien, que señalen, que pongan el dedo en la llaga, y para ello van a ocupar a los policías, para ello van a modificar las leyes, van a someter al poder judicial, van a crear programas bien diseñados desde afuera para limitar, por ejemplo, a los jueces y que hagan sus sentencias en un sentido de que si el policía les presenta a los supuestos delincuentes, el juez tiene que ratificar y hundir en la cárcel a todo aquel que le presenten, a toda aquella persona humilde, sobre todo. ¿Qué puedes decir de esto, licenciado? Sí, senador, así es, lamentablemente
del tema que acabas de abordar, principalmente acerca del concepto nación que está prostituido por el sistema político federal. Y sí, desgraciadamente, el presidente nombra a los gobernadores, nombra a los presidentes municipales y nombra a todo funcionario imaginable a través de un sistema profundamente dictatorial, antidemocrático, como los partidos políticos. Como los partidos políticos están metidos en todo el territorio, en todos los pueblos grandes, ciudades y pueblitos, a través de los partidos que dependen del presidente de la República Federal y que se hace llamar Sistema Nacional de Partidos. En nombre de que un solo individuo se arroga la representatividad de toda una nación. Señores, una democracia no funciona así. Y así el presidente elige, designa con el dedo a quien le conviene como gobernador de los estados, como presidentes municipales. Ahí se ve cómo está siendo pisoteada la nación, y eso no debe ser en un gobierno democrático. El ejército, así, la Constitución dice: el presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que son un organismo dependiente de las entidades militares y de inteligencia de Estados Unidos. ¿Dónde está lo de comandante supremo? Bueno, presidente mismo. Lo que hace es, cada rato viaja a los centros imperiales, cada rato va, y ya luego viene aquí a implementar los programas correspondientes. Repetimos, distinguido auditorio de México y el mundo de Oaxaca, les deseamos lo mejor en esta temporada y en todo el futuro. Deseamos que el pueblo mexicano despierte para echar abajo las reformas estructurales, porque pisotean los intereses, los derechos, la economía, lo mejor de México. Necesitamos que México sea un país democrático, que sea un país verdaderamente independiente para bien de los pueblos del mundo, incluido el pueblo de Estados Unidos, el pueblo inglés, el pueblo escocés, el pueblo galés y todos los pueblos de Europa. Que de Europa se desenmarañen, que echen abajo ese organismo militar que los agobia y los esclaviza, que se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estimados internautas, fue este día 29 de diciembre mucho gusto para nosotros dirigirnos hacia ustedes a través de esta vía que es el YouTube. Difundan los videos y hagan comentarios, y suscríbanse al canal también. Sin más, lo mejor para el próximo año 2017. Por ahora es todo, señores. Que estén todos muy bien. Buenas tardes.